Juan sobrevivió al campo de concentración de Patmos. Pero es para pensarlo. Hay quien piensa que, en fin, Juan estaba tranquilamente en su finca de Santa Mónica y de pronto empezó a recibir algún tipo de visiones. Juan seguramente estaba terminando de comer el rancho que le habían dado en un campo de concentración donde la gente sobrevivía apenas unas semanas y entonces vio una ventana abierta en el cielo. Incluso en aquellos lugares donde más puede descender el ser humano, claro que Dios se manifiesta. Ser esclavo no solo era difícil por el hecho de que uno evidentemente tenía que ser objeto de un trabajo terrible. Por ejemplo, los esclavos podían sufrir la flagelación de manera continua. Se utilizaba el látigo para que fueran más dóciles o el bastón. Por supuesto, se podía mutilar a los esclavos por diversión. Y de hecho hay relatos en los clásicos donde se nos dice cómo en medio de una fiesta pues decidían, por ejemplo, por puro divertimento, cortarle una mano o un pie o un brazo o una oreja a un esclavo. Lo cuenta, por ejemplo, Plinio el Viejo en su Historia Natural. Y en algunas ocasiones el sadismo podía llegar a más. ¿Y qué sucedía si, por ejemplo, en una casa donde había esclavos se producía la muerte del amo o de alguien de su familia? Pues las fuerzas policiales romanas no perdían el tiempo, ejecutaban a todos los esclavos. Y en ese sentido, desde luego, podían tener la certeza de que el culpable no se les escapaba en absoluto. Es más, en muchos casos era el propio amo, el sucesor del amo, el que podía administrar la última pena a los esclavos. Y añadan ustedes a esto, que es bastante importante, el hecho de que los esclavos también estaban sujetos a los caprichos sexuales de aquellas personas. ¿Qué dijo el cristianismo a los esclavos? Pues Pablo, que era un personaje a veces muy impertinente y muy desagradable, en su carta a Filemón califica de amado hermano a un esclavo que se llama Onésimo. El esclavo no era un ser inferior, como decía el derecho romano, una res, que en latín significa cosa, pero que en el caso del español ha terminado significando una cabeza de ganado, todos sabemos lo que son las reses, sino que era un amado hermano. No solo eso, continuamente Pablo, escribiendo a los colosenses, a los efesios, a Tito, habla de gente que era esclava y había aceptado el Evangelio. En algunos casos es posible que llegaran a emanciparse, en otros casos realmente no lo sabemos, pero lo que sí era enormemente claro es que el mundo cambiaba para los esclavos desde el momento en el que llegaban a conocer el Evangelio. Es algo verdaderamente extraordinario. El mundo no era igual para el que conocía a Jesús. Si era una mujer, entraba en una nueva situación. Si era un esclavo, entraba en una nueva situación. ¿Y qué pasaba con los enfermos? Porque en el mundo clásico era una desgracia ser mujer, era una desgracia ser esclavo, pero no les quiero contar lo que significaba ser un enfermo. En el mundo clásico, por supuesto, había médicos. Quisiera decirles que en ese sentido había médicos y además algunos de ellos escribieron sesudos tratados de medicina que durante la Edad Media se seguían utilizando porque conocían cómo tratar las luxaciones, conocían cómo enfrentarse con ciertas enfermedades, pero eran médicos que se parecían bastante a lo que ahora serían los médicos de los futbolistas. Solamente se ocupaban de gente en posiciones sociales muy altas que podían pagar tarifas muy elevadas. Por ejemplo, en el año 165 se produjo una epidemia en Roma. Los primeros que huyeron de Roma fueron los médicos. Sabían que había una epidemia, que se iba a morir la gente y no iban a perder el tiempo ni a arriesgar su vida ocupándose de los enfermos. Y cuando en estas ciudades del Imperio Romano se veía que el médico salía, inmediatamente la gente sabía que algo malo se iba a producir. De modo que esa idea del médico que se sacrifica por los enfermos, que busca cómo curarlos, que está intentando qué hacer con ellos, olvídense de ella en el mundo clásico, porque eso surgió con el cristianismo. Es más, lo normal en el mundo clásico es que si alguno de tus familiares caía enfermo, lo que tenías que hacer inmediatamente era tirarlo a la cuneta, literalmente, tirarlo a la cuneta. Los enfermos, aparte de molestar mucho y salir caros, se da la circunstancia de que en muchísimas ocasiones
para terminarlo de arreglar, pueden contagiar a la gente. Y si contagian a la gente, estamos en una situación verdaderamente mala. ¿Qué hicieron los cristianos? Los cristianos se dedicaron a cuidar a los enfermos. Los hospitales, que hoy en día parece que es algo que asumimos como algo normal, fueron creados por cristianos. Las clínicas médicas, que eran por supuesto desconocidas en el maravilloso mundo clásico, fueron creadas por cristianos. Los centros de atención para ancianos, para huérfanos y para viudas aparecieron en el cristianismo del siglo I. Y una de las cosas que desesperaba totalmente al emperador Juliano, que quiso que el imperio volviera hacia el paganismo, era que los que él llamaba perversos galileos, es decir, los cristianos, no solamente atendían a sus enfermos, que ya era bastante malo que lo hicieran, sino que además atendían a los enfermos que no eran cristianos. El cristianismo significó un enorme cambio en esos primeros siglos, y un cambio que además me parece desde muchos puntos de vista absolutamente excepcional. El cristianismo implicó que efectivamente no contemplaba a la mujer como un ser inferior, no estaba dispuesto a acabar con vidas humanas inocentes e indefensas, que no iba a considerar como simples objetos dignos del tráfico a otros seres humanos y que, por supuesto, no se iba a desentender de aquellos que sufrían en medio de la enfermedad e incluso camino de la muerte. En una descripción de Dionisio de Alejandría acerca precisamente de una de estas epidemias decía lo siguiente: desde el mismo inicio de la enfermedad, los paganos echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión y el contagio de la fatal enfermedad. Pero haciendo lo que podían, siguieron encontrando difícil escapar. ¿Qué hicieron los cristianos? Exactamente todo lo contrario. Recogieron a aquellas gentes y pusieron en funcionamiento las bases de lo que ahora conocemos como sistema de sanidad. El cristianismo implicó un enorme cambio a lo largo de esos primeros siglos. Vamos a ver otros cambios no menos importantes, en muchos aspectos bastante más profundos, en la segunda y en la tercera exposición. Pero reflexionen en lo que aquello implicó. En una sociedad donde efectivamente había una enorme diferencia entre un hombre y una mujer, un judío y un griego, un esclavo y un libre, Pablo, escribiendo su primera carta a los Gálatas, señaló que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Hablaba de una nueva sociedad en la que no existirían diferencias en dignidad, en trato, en respeto, en preservación a la vida, por el simple hecho de que uno hubiera nacido hombre, mujer, de una raza o de otra, fuera libre o fuera esclavo. Y eso implicó un enorme cambio. Implicó poner en funcionamiento una sociedad que no se apartaba de aquellos que sufrían y consideraba que eran molestos y que había que acabar con ellos. Por cierto, agenda que estamos viviendo a día de hoy, cuando vemos las leyes sobre el aborto o las leyes sobre la eutanasia, sino por el contrario, una nueva sociedad en que aquellas personas que sufren, que padecen, que son consideradas como desechables, por el contrario, recibían atención y compasión. Y una sociedad, además, en la que era indigno que pudiera existir todo un sector de la sociedad reducido a condiciones de vida miserables para la satisfacción de aquellos que eran sus dueños. El cristianismo implicó un cambio. Y en buena medida, desgraciadamente, hemos retrocedido en todos esos territorios por la sencilla razón de que hemos olvidado que hay que mantener el cambio. Incluso el propio cristianismo, y hablaré de ello esta tarde, de hecho, acabó retrocediendo en muchos de esos aspectos simplemente porque dejó que la sociedad que lo rodeaba lo cubriera con sus valores en vez de con aquellos valores que aparecían en las Escrituras. Ustedes tienen ese reto que voy a seguir repitiendo en las próximas exposiciones. Ustedes tienen el reto de aceptar los valores de la sociedad en la que viven,
y por lo tanto considerar que hay seres de los que se puede prescindir porque no tienen importancia. El anciano que ya no puede producir, el niño que molesta o la criatura que todavía no ha nacido y que está en el vientre de su madre. Y efectivamente su conducta será una conducta que agradaría mucho a algunos filósofos del mundo clásico. Ustedes también pueden considerar que efectivamente al final lo que diferencia a una persona y la hace mejor o peor es su situación en la escala social. En el mundo clásico lo creían, incluso había gente totalmente privada de libertad en ese sentido. Y por supuesto pueden llegar a pensar que no solamente sucede eso en el caso de los que sufren o en el caso de los que están abajo, sino también en el caso de las mujeres, que en última instancia, como decía Erasmo, son tontas, pero también tienen un punto encantador, lo cual dice mucho de Erasmo, el que pudiera tener ese punto de vista. Ustedes pueden marcar un cambio en esta sociedad. Y el cambio de que efectivamente todo ser humano sea respetado con dignidad más allá del sexo que tenga. El hecho de que todo ser humano que sufre pueda encontrar a alguien que lo escuche y que lo socorra por el amor de Jesús. El hecho de que ustedes no hagan diferencias sociales por algo tan estúpido como es la escala social o el grado de riqueza que pueda tener una persona, ya implicaría un cambio tremendo en esta sociedad, aunque hablaremos de otros. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.